Hola, soy René Domínguez, asesor en finanzas personales e inversiones. Gracias por estar aquí. En esta masterclass te voy a platicar todo lo que necesitas saber acerca de los planes personales de retiro y sus beneficios. En esta masterclass me voy a referir a ellos como los PPR. Los planes personales de retiro nacen en México debido al problema grave que estamos enfrentando. Se estima que para 2050 cerca de 10 millones de adultos mayores vivan en pobreza extrema. Y eso es complicadísimo para el gobierno y para los mexicanos y para cada uno de nosotros. Y con el cambio que hubo de ley en 1997, donde nacen las Afores, se estima que todos los mexicanos que estamos aportando en la Afore nos podamos retirar con un 40 o 50% del ingreso que generamos en toda nuestra vida. Eso estamos hablando que no es para nada el 100% de lo que vivimos en día con día. Ahora bien, si tú no tienes un empleo, pero eres profesionista independiente, ya sea que seas doctor, abogado, arquitecto, etcétera, o que tengas un negocio propio o que generes arrendamiento y a través de esto obtengas ingresos, se vuelve sumamente importante que tengas un fondo de dinero que te permita vivir en tu retiro de una manera más digna. Y por ejemplo, en México hace algunos años se aprobó en la Ley de Impuestos sobre la Renta que todas las aportaciones que se hagan a las cuentas complementarias de la Afore o de los planes personales de retiro puedan ser deducibles de impuestos. Y con esto puedas tú aprovechar y recuperar impuestos a través de una devolución o bajar tu pago de impuestos en la declaración anual. Eso es un excelente beneficio al poder invertir o ahorrar a través de un plan personal de retiro. El objetivo de este incentivo en la Ley de Impuestos sobre la Renta es que el gobierno busca que cada vez más mexicanos se animen a construir su propio fondo de retiro. Porque recuerda, hay un problema grave hacia el futuro. Para 2050 no van a ser suficientes los ingresos de las personas para mantenerse en esa etapa adulta. Ahora, hablando de tranquilidad, cuando tú contratas un PPR, tienes esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque los PPR están regulados, autorizados y vigilados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la Conducef y por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Todos estos son organismos o instituciones del sistema financiero mexicano. Entonces, esa tranquilidad también la tienes porque las empresas reguladas normalmente son empresas que tienen ética y solidez financiera. Sabes que van a estar ahí para ti cuando lo necesites y no son como aquellas empresas que desaparecen, que normalmente son las que no están reguladas. En la industria aseguradora existen dos tipos de PPR, en los que puedes ahorrar con rendimientos garantizados y en los que puedes invertir en renta variable en diferentes portafolios. Hablando del PPR con rendimientos garantizados, este normalmente se contrata a través de un seguro de retiro, en el cual la característica principal es que tu dinero va a estar generando rendimientos por encima de inflación. Y normalmente los rendimientos son moderados y son entre un 1 y un 2% por encima de la inflación. Por ejemplo, la inflación promedio anual los últimos 20 años es del 4.5%. Entonces, a esta inflación promedio, si tú le sumas el 2% de rendimiento, prácticamente en promedio anualmente tu plan personal de retiro con rendimientos garantizados te daría un 6.5% de rendimiento anual. Que este rendimiento es muy parecido a lo que te da hoy la Afore a través de sus fondos de inversión. Con la ventaja de que este PPR, además de estar ahorrando con esos rendimientos garantizados, te da un seguro de vida que cubre los riesgos de fallecimiento o una invalidez total y permanente que te impida seguir generando los ingresos como hoy los generas. En el ETF en el que puedes invertir en renta variable a través de diferentes portafolios, normalmente las aseguradoras administran esas inversiones en sus áreas de inversión. Hay uno en particular que lo hace a través de ETFs o fondos indexados. Aquí abro una ventana y te voy a explicar qué es un ETF. Un ETF es un instrumento financiero que te permite invertir como lo hacen los millonarios, es decir, invertir en varias empresas de la más alta calificación a nivel mundial, empresas de Estados Unidos o empresas de otros países.
Otra ventaja que tiene invertir en ETFs es que tú no tienes que ser especialista ni en mercados financieros, ni en las empresas, ni cuál crece, ni cuál decrece. Tú lo único que necesitas hacer es tener disciplina de estar invirtiendo o ahorrando cada mes con disciplina para que tu dinero se diversifique. Ahora bien, esta inversión que tú haces es mediante un algoritmo de inteligencia artificial que la aseguradora a través de estos ETFs maneja. Y entonces tu dinero automáticamente se está invirtiendo en 500 empresas, en 100 empresas, en 2.300 empresas y todo bien diversificado. Algo súper interesante es que además de invertir en diferentes empresas, puedes invertir en sectores. Por ejemplo, uno de los sectores que hoy tiene un futuro muy prometedor es el Fondo de Energías Limpias. Este está constituido por 110 empresas que se dedican específicamente a trabajar el tema de energías limpias. Y hoy estas empresas están en la agenda mundial, la agenda del planeta, donde se busca reducir y contrarrestar el tema del cambio climático. Puedes invertir ahí en esas 100 empresas. Hay un dicho en México que dice: no pongas todos los huevos en una sola canasta. Y lo que se refiere con esto es que tú diversifiques, que no inviertas nada más en una empresa, sino que cuando vas a invertir lo hagas en muchísimas empresas. Y con esto te platico que hay fondos de, como te decía hace rato, el de 100 empresas de las energías limpias, el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más rentables de Estados Unidos, uno de 2.300 empresas que son empresas de mediana capitalización, de mediano tamaño, pero muy buenas a nivel global, otro que son las 400 empresas que cubren el requisito de ser socialmente responsables. Y aquí la diversificación juega un papel muy importante porque también reduces el riesgo. No es lo mismo que tú inviertas en una sola empresa y que esa empresa quiebre, a que inviertas en 500, en 100, en 2000 y entonces de esas algunas quiebren, pero la mayoría siga generando rendimientos o plusvalías y minusvalías en tu inversión. Entonces, un ETF lo que hace es que invierte por ti, diversifica por ti, reduce el riesgo y genera rendimientos muy buenos a largo plazo. Algo bien importante a la hora de invertir en títulos o en acciones es que conozcas el concepto de plusvalía y minusvalía. Te los platico. Plusvalía se refiere a que el valor de tu acción suba con respecto al precio del momento en que tú lo compras. Y minusvalía es que el precio de la acción baje respecto al valor del precio a como tú lo compraste. Ahora bien, en toda la vida de la inversión va a haber plusvalías y minusvalías, que es subidas y bajadas del valor de las acciones. Lo más importante es que sepas que cuando tú retires tu dinero, cuando tú vendas tus acciones, la plusvalía se va a convertir en ganancia y la minusvalía en pérdida. Entonces, lo más importante cuando inviertes es que al momento de retirarte te asegures de que el valor de las acciones es más alto que la suma de todos los precios, para que cuando te retires tu plusvalía se convierta en ganancia. Y ojo, las minusvalías son naturales en las inversiones. No te asustes, no te espantes, estás preparándote para el largo plazo y en largo plazo siempre las plusvalías han sido más altas que las minusvalías. Hablando de rendimientos, en este tipo de instrumentos de renta variable, los rendimientos promedio anualmente que tiene, por ejemplo, el Standard & Poor's 500 es del 12% anual, que viene siendo más o menos el doble de lo que da la Afore o de lo que da un plan de retiro con rendimientos garantizados. Este tipo de inversiones está diseñada y está enfocada en aquellas personas que saben o quieren empezar a invertir en instrumentos que den más dinero porque saben que van de largo plazo. Para eso son los ETFs. Algo muy importante es que en este tipo de productos tú eliges si contratar un seguro de vida o no contratarlo. Eso queda en tu decisión. En la asesoría que yo te doy con muchísimo gusto y sin costo, podemos evaluar cuál es tu caso, ya sea que requieras un seguro de vida o no requieras un seguro de vida y solo te enfoques en la inversión. Ahora te voy a presentar dos ejemplos, dos cotizaciones de una persona que va a estar ahorrando 2,000 pesos mensuales durante 25 años con el objetivo de tomarlo en su retiro. Para estos ejemplos vamos a considerar un 4% de inflación anual para que veas cómo se ven los números ahorrando 2,000 pesos durante 25 años. Este es el ejemplo del plan personal de retiro donde una persona va a estar aportando 2,000 pesos mensuales durante un plazo de 25 años.
Del lado izquierdo puedes ver lo que es el ahorro garantizado y del lado derecho la inversión a través de ETFs o fondos indexados. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es la aportación que se va a dar en cada uno de ellos y como puedes ver es la misma aportación en ambos planes. Se está considerando que esos 2,000 pesos mensuales van a ser más inflación, un estimado del 4% de inflación, con lo cual a través de 25 años haces una aportación de casi 1,000,000 de pesos. Ahora bien, la recuperación garantizada es de 1,520,000 en el ahorro garantizado, mientras que en la inversión en ETFs hay una recuperación proyectada de 2,543,000. Hay una diferencia bastante importante y te explico. En el ahorro garantizado, las aseguradoras asumen el riesgo de las plusvalías o minusvalías y por un lado. Y por otro lado, normalmente las inversiones se hacen en fondos conservadores, normalmente deuda gubernamental o deuda privada. Por eso el rendimiento no es tan alto. Y por el otro lado, en esta inversión en ETFs que te estoy mostrando, se está considerando un rendimiento de un 10%, que es lo que ha venido generando entre un 12% máximo en el Standard & Poor's 500 en los últimos 10 años. Ahora bien, en ETFs todo está en renta variable. Aquí la aseguradora no te da una garantía de retorno de dinero. Entonces, si lo que tú quieres es poner a trabajar el dinero y a que realmente crezca, lo ideal es una inversión en ETFs. Pero si tú lo que quieres es como tener más esa tranquilidad de que el dinero que ahorres, aunque no crezca mucho, ahí estará el momento que lo requieras, bueno, pues está el ahorro garantizado. Ahora bien, en el ahorro garantizado incluye de manera obligatoria un seguro de vida y de invalidez total y permanente. En el caso de este ejemplo sería una suma asegurada de $500,000 de pesos en caso de fallecimiento o de invalidez. Y en la parte de la inversión en ETFs hay un seguro pequeñito de vida por muerte accidental de $17,000 pesos. Realmente es muy significativo, simbólico. Y además de esa suma asegurada pequeñita, se entrega lo que haya en el fondo, tanto lo invertido como los rendimientos al momento del fallecimiento. Como puedes ver, aquí también hay una gran diferencia en la parte de cobertura de seguro. Y por último, la aportación que puedes deducir en el plan garantizado son $16,000 pesos. Digamos que esta persona va a invertir $24,000 al año, de los cuales en este plan solo metería deducción $16,000, que es la parte que se va al ahorro, porque los otros $8,000 se estarían yendo prácticamente al seguro de vida. Y en el de inversión de ETFs, a través de fondos indexados en los planes personales de retiro, en este plan los $24,000 pesos son 100% deducibles. ¿Por qué? Prácticamente porque todo se va a la inversión. Entonces, esa es, digamos, una diferencia o diferencias que existen entre ambos planes. Ya dependerá qué es lo que tú busques, es lo que podemos definir. Y todo esto lo podemos ver en una asesoría personal. Recupera impuestos. A esta parte yo le llamo la cereza del pastel, porque además de estar ahorrando para tu retiro, que es el pastel, estás tomando ese dinero como si fuera un gasto, pero es una inversión y la cual puedes meter a deducir para bajar tu pago de impuestos o para recuperar impuestos. Todo esto está en la Ley de Impuestos sobre la Renta en el artículo 151, fracción 5. Ahora veamos un ejemplo de una persona que gana 43,000 pesos mensuales y quiero que veas cómo se vería su declaración anual sin el PPR o contratando un PPR. Te platico. Este es el ejemplo donde quiero mostrarte cuál es el beneficio fiscal de invertir en un PPR. Para este caso es un ejemplo de una persona que va a aportar 4,000 pesos mensuales, que vienen siendo 43,000 pesos al mes, que al año genera de ingresos 516,000 pesos. Esta persona utiliza deducciones personales, abro un paréntesis, recordemos que las deducciones personales que puedes meter en tu declaración anual son los pagos por honorarios médicos, por seguro de gastos médicos, por colegiaturas, por gastos funerarios, por intereses reales de algún crédito hipotecario que tengas y donativos. Ahora bien,
al hacer este ejercicio de ingreso acumulable menos deducciones personales, le arroja un saldo a favor de impuesto a pagar de ISR, es más bien un saldo a favor de 5,000 pesos. Pero como esta persona contrató un plan personal de retiro donde va a aportar esos 4,000 mensuales, que son 48,000 al año, hacemos un nuevo cálculo y el cálculo arroja 16,000 pesos de impuesto a favor, lo cual quiere decir que haber invertido esos 48,000 pesos en su ahorro para el retiro en el año le arroja una devolución adicional de 11,290 pesos que le va a hacer el SAT. En este caso lo que estás viendo es que al final va a recibir 16,000, de los cuales 5,000 son de lo que ya traía él por deducciones personales y 11,000 más por el plan personal de retiro. También te voy a presentar un ejemplo de una persona que va a aportar 10,000 pesos mensuales, que gana 100,000 al mes, equivalen a 1,200,000 pesos al año de ingresos, trae deducciones de 45,000 pesos y esta persona tiene un saldo a favor de 7,000 pesos. Pero como contrató su PPR e invirtió 120,000 pesos, el nuevo saldo a favor es de 45,000. Quiere decir que el SAT le va a regresar en la declaración anual otros 38,400 adicionales a los 7,000 que ya traía, porque al contratar el PPR y aportar esta cantidad en ese año, en total le van a devolver 45,000 pesos. Y bueno, en la reunión personal, como te he venido diciendo, mi enfoque es ayudarte a determinar cuánto puedes aportar y cuánto puedes ahorrarte en impuestos o cuánto puede devolverte el SAT en beneficio fiscal. Y esto lo vemos en las asesorías sin costo. Como puedes ver en este ejemplo, esta persona cada año su plan personal de retiro le va a estar retornando el 23% de lo que está invirtiendo cada año. Entonces no hay un producto en el mercado que te dé ese retorno. Obviamente es un retorno por el beneficio fiscal. Lo ideal de todo esto es que hagamos un análisis para determinar qué es lo que más te conviene a ti, si tener un PPR deducible o no deducible. Para eso es la asesoría, que no tiene ningún costo, y más adelante te diré cómo nos podemos ver. Visión de largo plazo. Ahora bien, imagina que ya estás viviendo a tus 65 años y que estás obteniendo ingresos mensuales de 30,000 pesos. Todo esto producto del ahorro o la inversión que tú hiciste con disciplina, con constancia a lo largo de los años hasta la edad de retiro o antes, dependiendo del producto. Esos 30,000 pesos son producto de lo que tú ahorraste en este plazo. Por ejemplo, si tú tuvieras en este momento 7,200,000 pesos y esos 7 millones, estos que están aquí, tú los invirtieras en una inversión o en un fondo conservador donde el rendimiento sea del 5% al año, esto te daría como resultado una cantidad al año que mensualmente sería 30,000 pesos. Entonces, para poder llegar a esta meta que son 7,200,000, te lo pongo como una idea, es importantísimo que el vehículo donde ahorres o inviertas te pueda ayudar a acelerar el crecimiento de tu dinero, y esto va a depender del portafolio que tú elijas o del producto que tú elijas. Y es hacia donde te quiero llevar en estas asesorías, en estas charlas, como una idea, porque a lo mejor tú necesitas menos de 30,000 o necesitas mucho más de 30,000. Y ahí es donde yo te puedo sugerir qué tipo de plan personal de retiro, de acuerdo a tu perfil, de acuerdo a tu situación actual, de acuerdo al dinero que tienes y cómo quieres manejarlo. Sin duda, una de las formas que puedes llegar a esta meta de tener un fondo para el retiro es que de manera constante y disciplinada estés ahorrando o invirtiendo una cantidad mensual de manera automática, con cargo a tu tarjeta de débito o cargo a tu tarjeta de crédito, de tal manera que tengas un proceso sistemático donde no se te pase ningún mes dar esa aportación para que llegues a esa meta final. Una de las premisas básicas en finanzas personales es: págate a ti primero. Sin duda es de las más importantes para poder construir a través del ahorro o la inversión. Cuenta conmigo para brindarte una asesoría personalizada donde juntos podamos identificar y definir cuánto puedes ahorrar o invertir de manera mensual para comenzar a construir ese fondo de dinero que te ayude a vivir una etapa de retiro más tranquila, sabiendo que esto te puede ayudar a mantener tu nivel de vida. O, ¿por qué no?, disfrutar de un nivel de vida todavía más alto del que hoy tienes.
En esta página web puedes encontrar 2 enlaces para agendar tu reunión individual conmigo sin costo. Un enlace es el de Calendly, donde lo puedes hacer tú de manera personal y automatizada, agendar tu espacio. Y la otra es el enlace hacia WhatsApp, donde tú me mandas un mensaje y ahí podemos ponernos de acuerdo para la reunión. Me dará muchísimo gusto conocerte, brindarte mi asesoría y compartirte conocimientos sobre finanzas personales e inversiones. Que tengas un extraordinario día.